En el vasto firmamento donde Sagitario tensa su arco hacia horizontes lejanos, existe una fuerza sutil que no siempre ruge como el trueno ni deja marcas visibles sobre la piel. Es una violencia silenciosa, psicológica, que se infiltra en los pliegues del lenguaje, en la intención que acompaña a la palabra, en la flecha que se dispara sin medir el impacto en el alma ajena. Sagitario, signo de fuego mutable, portador de verdades, explorador de sentidos y conquistador de ideas, posee un poder verbal y simbólico capaz de iluminar caminos o de incendiar paisajes interiores cuando pierde conciencia de su propia potencia. Desde la mitología que lo envuelve, Sagitario no es un guerrero ciego sino un buscador de significado. Sin embargo, cuando la urgencia por la verdad se vuelve dogma y la libertad se confunde con impunidad emocional, aparece la sombra. La violencia psicológica en Sagitario nace muchas veces del exceso de franqueza convertida en arma, del desprecio por los tiempos emocionales ajenos, de la convicción de estar siempre un paso más adelante en comprensión y visión. En su versión más densa, la palabra sagitariana no hiere por crueldad calculada, sino por falta de filtro, por creer que decir lo que se piensa equivale automáticamente a honestidad elevada, aun cuando la verdad se lance sin compasión. Este signo gobierna la expansión, la filosofía, la ley moral. Por eso, cuando se desequilibra, puede imponer su visión del mundo como una doctrina incuestionable. Allí la violencia psicológica adopta la forma de invalidación intelectual y emocional. El otro es reducido, minimizado, corregido constantemente, señalado como ignorante, limitado o poco evolucionado. No hay golpes, pero sí un desgaste continuo de la autoestima del entorno, una erosión que se produce a través de sermones, ironías, burlas disfrazadas de humor y comparaciones que colocan a Sagitario en el pedestal del que sabe, del que ha vivido más, del que comprende mejor la vida. En relaciones íntimas, esta violencia puede manifestarse como una libertad ejercida sin responsabilidad afectiva. Sagitario huye del encierro, pero en su sombra huye también del compromiso emocional profundo. Promesas que se diluyen, palabras grandes que no se sostienen en el tiempo, entusiasmo inicial que luego se transforma en distancia fría. El daño psicológico no proviene de la maldad, sino de la incoherencia entre el discurso inspirador y la conducta evasiva. Quien queda del otro lado puede sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo para merecer la permanencia, que el amor es una carrera donde Sagitario siempre va más rápido y nunca mira atrás. En su dimensión épica, Sagitario es el héroe que guía caravanas hacia nuevas tierras. Pero cuando la sombra domina, ese héroe se convierte en conquistador que no escucha a quienes lo acompañan. La violencia psicológica aparece como imposición de ritmo, de ideales, de sentido. No hay espacio para la fragilidad ajena, porque Sagitario cree que todo se supera con optimismo, fe y movimiento. El dolor emocional es minimizado, ridiculizado o espiritualizado en exceso. Frases que buscan elevar terminan anulando la experiencia real del otro, negándole el derecho a sentir tristeza, miedo o duda. También existe una violencia interna, dirigida hacia sí mismo. Sagitario puede castigarse psicológicamente cuando siente que ha perdido su fuego, su propósito o su fe. Se exige ser siempre fuerte, positivo, visionario. Reprime su propio cansancio emocional y lo transforma en irritación, sarcasmo o desapego. Esta autoexigencia se proyecta luego hacia el entorno, creando un clima donde la vulnerabilidad no tiene permiso para existir. Sin embargo, en la astrología nada está condenado a permanecer en la sombra. La misma energía que puede herir es la que puede sanar con una fuerza extraordinaria. Cuando Sagitario toma conciencia de su impacto psicológico, su palabra se vuelve bálsamo, su verdad se transforma en guía y no en látigo. Aprende que la sabiduría no se impone, se comparte, que la libertad no excluye la responsabilidad emocional, que la honestidad sin empatía es solo otra forma de violencia. El arco de Sagitario, cuando se alinea con la ética del corazón, apunta hacia la expansión colectiva y no hacia la superioridad individual. Entonces la épica se redefine. Ya no se trata de vencer debates ni de demostrar quién tiene razón, sino de inspirar sin destruir, de abrir caminos sin arrasar, de enseñar sin humillar. La violencia psicológica se disuelve cuando Sagitario recuerda que la verdadera grandeza no está en llegar más lejos solo, sino en elevar a quienes caminan cerca. Así, este signo de fuego aprende que su misión no es incendiar conciencias sino encender antorchas. Que su voz puede ser trueno o puede ser canto. Que cada palabra tiene peso kármico y cada verdad necesita un recipiente emocional adecuado. En ese aprendizaje, Sagitario trasciende su sombra y convierte su fuerza psicológica en una de las más motivadoras del zodiaco,
capaz de transformar heridas en visión y dolor en sentido, honrando el viaje humano con respeto, conciencia y una fe que ya no violenta, sino que libera. En las capas más profundas de la psique sagitariana existe otra forma de violencia psicológica menos evidente, pero igualmente poderosa, la huida como mecanismo de dominación emocional. Sagitario, regido por Júpiter, expande todo lo que toca, incluso el vacío que deja cuando se va sin explicación. El silencio repentino, la desaparición envuelta en discursos de libertad, la marcha justificada como crecimiento personal pueden convertirse en armas invisibles. No se trata solo de irse, sino de hacerlo sin cerrar portales emocionales, dejando al otro suspendido en una espera eterna, atrapado entre recuerdos grandiosos y una ausencia que no da respuestas. Esta forma de violencia no confronta, pero desestabiliza, porque niega el derecho al cierre y al entendimiento. Desde lo astrológico, el fuego mutable de Sagitario no quema de golpe como Aries ni sostiene brasas como Leo. Su fuego se mueve, cambia de dirección, y cuando se vive en sombra, puede generar inestabilidad psicológica en quienes buscan un suelo emocional firme. La imprevisibilidad constante, los cambios abruptos de opinión, de rumbo, de afecto, pueden erosionar la seguridad interna del entorno. La violencia aquí no está en un acto concreto, sino en la sensación persistente de no saber dónde se está parado, de que todo puede cambiar mañana porque una nueva verdad, un nuevo ideal o una nueva aventura ha capturado la atención sagitariana. Hay también una violencia que nace del exceso de esperanza. Sagitario promete futuros luminosos, panoramas épicos, visiones de grandeza compartida. Cuando esa promesa no se materializa, cuando queda solo en palabras o en intenciones dispersas, el daño psicológico es profundo. Se crea una ilusión que eleva y luego se retira sin aviso. El otro no solo pierde una relación o un proyecto, pierde la fe en su propia capacidad de creer. En este punto, Sagitario no hiere por pesimismo, sino por un optimismo desbordado que no siempre se ancla en la realidad. En su arquetipo de maestro, filósofo y guía, Sagitario puede ejercer una violencia sutil a través de la jerarquía moral. Se coloca como referente ético, como quien ha entendido la vida, y desde allí juzga decisiones ajenas. No siempre lo hace con dureza explícita, a veces basta un gesto, una risa, una frase ligera para deslegitimar el camino del otro. Esta violencia se reviste de sabiduría, pero actúa como una espada que separa al despierto del equivocado, creando una brecha psicológica donde el otro siente que nunca está a la altura del ideal sagitariano. En lo épico, esta sombra se asemeja al héroe que regresa del viaje con conocimiento sagrado, pero desprecia a quienes no han cruzado los mismos mares. La violencia no está en el conocimiento adquirido, sino en la incapacidad de recordar el punto de partida común. Cuando Sagitario olvida su propia ignorancia pasada, su discurso se vuelve excluyente y su fuego deja de calentar para empezar a quemar. También existe una dimensión colectiva de esta violencia. Sagitario rige ideologías, creencias, sistemas de sentido. En desequilibrio, puede justificar el daño psicológico en nombre de una causa superior. Todo se relativiza porque es por algo más grande. Las emociones individuales quedan subordinadas a la misión, al ideal, al viaje. Aquí la violencia no es personal, es doctrinaria. Se invalida el dolor porque todo pasa por algo, se niega la herida porque hay que mirar el lado positivo. Este bypass espiritual, tan propio de la sombra jupiteriana, puede dejar profundas cicatrices emocionales. Sin embargo, en el corazón de esta narrativa existe una fuerza redentora. Sagitario posee una capacidad única para reescribir el significado del daño. Cuando toma conciencia de estas formas de violencia psicológica, no se hunde en la culpa, sino que transforma la experiencia en sabiduría vivida. Aprende a quedarse cuando antes huía, a escuchar cuando antes predicaba, a sostener cuando antes impulsaba a seguir adelante sin mirar atrás. La épica de Sagitario alcanza su máximo esplendor cuando entiende que no todo viaje es externo, que hay conquistas interiores más desafiantes que cualquier horizonte lejano. Reconocer el impacto psicológico de su fuego es una de esas gestas. En ese momento, su palabra deja de ser flecha y se convierte en puente. Su silencio deja de ser abandono y se transforma en presencia consciente. Su libertad deja de ser ruptura y se vuelve espacio compartido. Astrológicamente, esta evolución representa la integración de Júpiter con la conciencia saturnina del límite emocional. Sagitario aprende que expandir también es cuidar, que enseñar también es acompañar, que inspirar no implica arrasar con la sensibilidad ajena. En esa alquimia,
la violencia psicológica se transmuta en liderazgo ético, en visión compasiva, en una motivación que no presiona ni invalida, sino que invita. Así, el fuego mutable se vuelve luz guía. La épica ya no se escribe con gestas individuales, sino con la capacidad de elevar sin someter, de decir la verdad sin destruir, de caminar lejos sin dejar ruinas emocionales detrás. Sagitario, en su versión más alta, demuestra que la mayor aventura no es escapar, sino permanecer consciente, no es convencer, sino comprender, no es tener razón, sino honrar el impacto de cada palabra en el alma del mundo. En los pliegues menos explorados de esta dinámica aparece una violencia psicológica ligada al uso del humor como escudo y como lanza. Sagitario, maestro del ingenio rápido y de la ironía, puede convertir la risa en un mecanismo de superioridad. El chiste constante, la burla elegante, la broma que se presenta como ligereza pero que se repite sobre los mismos puntos sensibles termina debilitando la identidad emocional del otro. No hay insulto directo, pero sí una ridiculización persistente que se disfraza de espontaneidad. El daño se profundiza porque quien lo recibe suele sentirse incapaz de reclamar, ya que todo se diluye en risas y en la excusa de no tomarse la vida tan en serio. Otra zona poco visible se manifiesta en la tendencia a relativizarlo todo. Sagitario posee una mente amplia, capaz de ver múltiples perspectivas, pero en su sombra esa amplitud se transforma en gaslighting filosófico. Cada emoción ajena es cuestionada, cada percepción es puesta en duda, cada límite es reinterpretado como una construcción mental que debería superarse. El otro comienza a desconfiar de su propio sentir, creyendo que exagera, que no comprende el panorama completo, que le falta visión. Esta violencia no niega frontalmente la experiencia emocional, la disuelve en un mar de argumentos elevados donde el dolor pierde legitimidad. Existe también una forma de violencia psicológica relacionada con la comparación constante con ideales abstractos. Sagitario no compara con personas concretas, compara con conceptos, la pareja ideal, el amigo evolucionado, el ser humano libre, el viajero valiente, el buscador auténtico. Quien convive con esta energía en desequilibrio siente que siempre compite contra una imagen inalcanzable. No se le reprocha lo que hace, sino lo que no encarna. La herida se genera en el plano del ser, no del hacer, y eso la vuelve más profunda y persistente. En el terreno emocional, Sagitario puede ejercer una violencia por desorganización afectiva. El entusiasmo desbordado seguido de un retiro abrupto crea una montaña rusa psicológica. La intensidad inicial genera apego, esperanza y entrega, la retirada posterior deja confusión y vacío. Este vaivén no siempre es consciente, pero su efecto es devastador, porque condiciona al otro a vivir en estado de alerta emocional, esperando el próximo giro del viento sagitariano. Desde una perspectiva épica, esta sombra se asemeja al fuego de una antorcha que ilumina el campamento por la noche, pero que nunca permanece quieta. Da calor, pero quema al acercarse demasiado. Quien busca refugio constante termina exhausto, intentando adaptarse a una llama que no sabe quedarse en un solo lugar. Hay además una violencia vinculada al rechazo de la profundidad emocional prolongada. Sagitario ama la intensidad, pero huye del estancamiento que confunde con profundidad. Cuando las emociones se vuelven densas, repetitivas o silenciosas, puede descalificarlas como drama, dependencia o negatividad. Así se invalida el proceso emocional lento, ese que no ofrece aprendizajes rápidos ni revelaciones espectaculares. El mensaje implícito es que solo vale lo que expande, lo que entusiasma, lo que impulsa hacia adelante, dejando sin espacio a la integración emocional pausada. En su dimensión colectiva y kármica, esta violencia psicológica se relaciona con la transmisión de creencias heredadas sin revisión emocional. Sagitario porta sistemas de sentido que muchas veces vienen de linajes culturales, religiosos o filosóficos. Cuando estas creencias se imponen sin sensibilidad, se repite una violencia ancestral que niega la individualidad emocional. El daño no proviene solo de la persona, sino de una cadena de dogmas que se perpetúan bajo la bandera de la verdad. Pero en el corazón de esta sombra vive también la semilla de una de las mayores transformaciones del zodiaco. Sagitario tiene la capacidad de convertir cada error psicológico en una enseñanza encarnada. Cuando el fuego se vuelve consciente, el humor deja de herir y comienza a sanar. La relativización se transforma en comprensión empática. Los ideales dejan de ser armas comparativas y se convierten en faros inspiradores sin exigencia. La épica sagitariana alcanza entonces una nueva dimensión. El héroe ya no conquista territorios externos ni convence multitudes con discursos brillantes. Su gesta es interna,
aprender a sostener sin huir, a escuchar sin corregir, a acompañar sin imponer sentido. El arco se tensa hacia adentro, apuntando a la integración de la verdad con la compasión. Astrológicamente, esta evolución representa el equilibrio entre Júpiter y la Luna, entre la expansión del significado y el respeto por la emoción. Sagitario descubre que no toda verdad necesita ser dicha de inmediato, que no toda visión debe compartirse sin permiso, que el silencio consciente puede ser más sanador que el discurso más inspirador. Cuando esta alquimia se completa, la violencia psicológica se transmuta en liderazgo emocional. La palabra sagitariana se vuelve medicina, no porque suavice la verdad, sino porque la entrega en el momento y la forma justas. El fuego deja de consumir y comienza a iluminar caminos interiores. La libertad ya no es huida ni ruptura, es presencia elegida. Así, Sagitario demuestra que la verdadera epopeya no es escapar del peso emocional, sino aprender a sostenerlo sin perder la fe. Que la mayor expansión no ocurre hacia afuera, sino cuando el espíritu aprende a honrar la fragilidad humana. En ese punto, el arquero del zodiaco deja de disparar flechas que hieren y comienza a lanzar semillas de conciencia, capaces de transformar la violencia psicológica en una fuerza de despertar, sentido y evolución compartida. En un nivel aún más sutil, la violencia psicológica vinculada a Sagitario puede manifestarse a través del manejo del tiempo emocional. Este signo vive proyectado hacia el futuro, hacia lo que vendrá, hacia lo que todavía no es. Cuando esa orientación se vive en sombra, el presente emocional del otro queda desatendido. Las necesidades actuales son postergadas en nombre de un mañana mejor, de un proyecto más grande, de una etapa que supuestamente dará sentido a todo. El daño no surge de una negación explícita, sino de una espera interminable. La psique ajena queda suspendida en la promesa, aprendiendo a posponer su propio sentir para no obstaculizar la visión sagitariana. También existe una violencia psicológica relacionada con la experimentación constante. Sagitario necesita probar, explorar, vivir en carne propia. En desequilibrio, las personas se convierten en territorios de experiencia. Vínculos, emociones y confidencias son atravesados como parte de un aprendizaje personal, sin plena conciencia del impacto que deja ese tránsito. El otro puede sentirse usado como etapa, como capítulo, como enseñanza ajena, sin haber consentido ese rol. Aquí la violencia no está en la intención, sino en la instrumentalización inconsciente del vínculo. Desde la astrología profunda, Sagitario rige la fe. Cuando esa fe se absolutiza, puede invalidar cualquier vivencia que no encaje en su cosmovisión. Aparece entonces una violencia psicológica por negación del misterio emocional. Todo debe tener sentido, explicación, propósito. El dolor que no se comprende es descartado, el caos emocional es visto como error, la contradicción como debilidad. Esta actitud deja sin espacio a la ambigüedad humana, generando una presión interna para que los demás se ordenen emocionalmente según una narrativa coherente, aun cuando su alma esté atravesando procesos caóticos y necesarios. En su sombra épica, Sagitario puede asumir el rol del exiliado voluntario. Se retira emocionalmente desde una posición elevada, convencido de que la distancia lo hace más libre y más lúcido. Sin embargo, ese exilio genera una violencia silenciosa, la inaccesibilidad emocional. No hay confrontación ni cierre, solo una altura desde la cual no se baja. El otro queda hablando solo, intentando alcanzar una comprensión que siempre parece estar un poco más allá. Esta dinámica desgasta, porque transforma el vínculo en una persecución espiritual donde nunca se llega al encuentro real. Otra dimensión poco explorada aparece en la relación con la verdad incómoda. Sagitario se enorgullece de decir lo que otros callan, pero en sombra puede usar la verdad como prueba de fortaleza ajena. Se lanza la palabra dura para ver quién resiste, quién está a la altura, quién merece quedarse. Esta forma de violencia psicológica se disfraza de autenticidad, pero funciona como selección emocional. Quien no soporta el impacto es considerado débil, sensible en exceso o no preparado para la vida. Así, se legitima el daño como filtro evolutivo. A nivel kármico, esta violencia está ligada a vidas y memorias donde la palabra fue ley, dogma o sentencia. Sagitario carga la memoria de jueces, sacerdotes, maestros, líderes ideológicos. Cuando esa memoria no se integra conscientemente, reaparece como rigidez moral que oprime psicológicamente. El peso no está en la persona actual, sino en la herencia arquetípica que se expresa a través de ella.
La sanación comienza cuando Sagitario comprende que no vino a dictar sentencias, sino a abrir caminos de sentido sin obligar a transitarlos. En el plano interno, Sagitario también puede ejercer violencia psicológica sobre sí mismo a través de la negación del duelo. Todo debe transformarse rápido en aprendizaje, en anécdota, en filosofía. No se permite la tristeza prolongada ni la caída sin significado. Esta autoexigencia se proyecta luego hacia afuera, creando un entorno donde el dolor ajeno resulta incómodo porque refleja un dolor propio no integrado. Así, la violencia hacia los demás nace de una violencia previa hacia el propio mundo emocional. La épica alcanza aquí un punto crucial. El verdadero viaje del arquero no es escapar del dolor ni justificarlo con discursos elevados, sino atravesarlo sin perder la fe. Cuando Sagitario acepta que no toda experiencia necesita convertirse de inmediato en sabiduría, su energía se suaviza sin perder potencia. Aprende que hay verdades que maduran en silencio y que el respeto emocional también es una forma de expansión. Astrológicamente, este proceso implica integrar a Júpiter con Quirón, el sanador herido. Sagitario descubre que su autoridad no proviene de saber más, sino de haber sentido profundamente sin imponer conclusiones. En ese punto, su presencia deja de generar presión psicológica y comienza a ofrecer espacio. Ya no empuja hacia adelante, acompaña el ritmo natural de cada proceso. Cuando esta transformación se consolida, la violencia psicológica se transmuta en una capacidad extraordinaria para sostener crisis existenciales. Sagitario se convierte en testigo lúcido, en guardián del sentido sin apropiarse de él. Su palabra inspira porque no obliga, su visión motiva porque no invalida, su fuego protege porque ya no necesita demostrar nada. Así, la epopeya sagitariana se reescribe una vez más. El héroe comprende que la mayor conquista no es convencer ni guiar multitudes, sino aprender a no dañar con la luz que porta. Que la expansión más alta no es la del territorio ni la del conocimiento, sino la del corazón capaz de contener sin huir. En esa cima, Sagitario honra su arquetipo más puro, el del viajero consciente que camina lejos, pero nunca deja heridas invisibles a su paso, porque ha aprendido que la verdadera libertad no se ejerce sobre otros, sino junto a ellos. En una capa todavía más profunda emerge una violencia psicológica ligada al valor que Sagitario otorga a la coherencia ideológica por encima del proceso emocional humano. Este signo busca alinearse con principios elevados, y cuando se desbalancea, puede exigir esa coherencia como condición de vínculo. Las contradicciones emocionales ajenas son vistas como fallas de carácter o falta de evolución. Cambiar de opinión, dudar, retroceder, sentir ambivalencia se vuelve motivo de juicio silencioso. Esta exigencia erosiona lentamente la psique del otro, que comienza a ocultar partes de sí para no ser considerado incoherente, inmaduro o espiritualmente rezagado. Otra forma poco explorada de violencia psicológica aparece en la administración de la esperanza como moneda emocional. Sagitario sabe encender entusiasmo, prometer horizontes, hablar de todo lo que es posible. En su sombra, esa promesa no se ofrece como inspiración compartida, sino como forma de control sutil. La expectativa se convierte en anzuelo. Se mantiene al otro enganchado a un futuro brillante mientras el presente permanece vacío o inestable. La esperanza deja de ser una virtud y se transforma en una dependencia psicológica que debilita la autonomía emocional. También se manifiesta una violencia asociada a la dificultad para habitar la intimidad sostenida. Sagitario conecta con facilidad en planos filosóficos, sexuales o aventureros, pero puede desconectarse cuando la relación entra en una etapa de quietud emocional. Esta retirada no siempre es explícita, a veces se expresa como distracción constante, agendas llenas, proyectos paralelos, viajes internos o externos. La ausencia no se nombra, se normaliza. El otro comienza a sentirse solo aún estando acompañado, una de las formas más profundas de violencia psicológica, porque confunde y fragmenta la percepción de realidad afectiva. En el plano ético, Sagitario puede ejercer una violencia sutil al justificar acciones emocionalmente dañinas en nombre de la verdad personal. Todo se valida bajo la bandera de la autenticidad. No se consideran las consecuencias psicológicas porque la prioridad es no traicionarse a sí mismo. Este individualismo espiritual, cuando se extrema, convierte al entorno en daño colateral del propio camino. El mensaje implícito es que quien sufre debería comprenderlo, porque se trata de una búsqueda legítima. Así, el dolor ajeno queda relegado a un plano secundario frente a la épica personal. Desde la astrología arquetípica, Sagitario rige la ley natural, aquello que se supone justo por encima de lo humano.
En sombra, esta energía puede volverse implacable. No hay espacio para excepciones emocionales, para momentos de debilidad, para errores repetidos. La psique del otro se siente sometida a un tribunal invisible donde siempre se evalúa si está a la altura del ideal. Esta presión constante genera ansiedad, autoexigencia y una sensación persistente de insuficiencia. Existe además una violencia psicológica relacionada con la imposibilidad de pedir perdón desde un lugar emocional. Sagitario puede reconocer errores en términos conceptuales, pero le cuesta evitar la culpa, el remordimiento o la reparación sostenida. El perdón se racionaliza, se explica, se relativiza. El otro no recibe contención emocional, solo argumentos. Esta falta de reparación profunda deja heridas abiertas que no encuentran cierre, porque la mente comprende, pero el corazón no es acompañado. En su dimensión épica, esta sombra representa al héroe que siempre avanza, pero nunca regresa a reconstruir lo que se rompió en el camino. Las gestas continúan, los relatos crecen, pero las ruinas emocionales quedan atrás sin ser atendidas. La verdadera epopeya comienza cuando Sagitario entiende que volver también es un acto de valentía, que reparar no limita la libertad, la dignifica. A nivel energético, esta violencia se intensifica cuando Sagitario se desconecta del cuerpo emocional. Vive en la mente, en la visión, en la idea de sentido, pero se distancia de la sensibilidad cotidiana. Esta disociación genera una frialdad involuntaria que hiere profundamente, porque el otro percibe distancia justo cuando necesita presencia. No hay rechazo explícito, solo una falta de registro emocional que deja a la psique ajena sintiéndose invisible. Sin embargo, en este mismo punto se encuentra la llave de la transformación. Cuando Sagitario desciende de la idea al sentir, del ideal a la experiencia compartida, su energía se vuelve profundamente sanadora. Aprende que no todo vínculo necesita ser épico para ser valioso, que no toda relación debe impulsar hacia adelante, que a veces el sentido está en quedarse y sostener lo que es. Astrológicamente, esta integración implica reconciliar a Júpiter con Venus y con el eje del vínculo. Sagitario descubre que el amor no siempre expande hacia afuera, a veces se expande hacia adentro, obligando a confrontar límites, miedos y responsabilidades emocionales. En ese proceso, la violencia psicológica pierde terreno porque ya no hay necesidad de imponerse, huir o justificar. Cuando esta alquimia se consolida, Sagitario se convierte en un faro distinto. Su motivación ya no presiona, acompaña. Su visión ya no invalida, integra. Su libertad deja de ser una excusa y se transforma en un espacio donde otros pueden respirar sin miedo a ser dejados atrás. La palabra se vuelve consciente de su impacto, el silencio se vuelve elegido y no evasivo, la distancia se vuelve clara y no confusa. Así, la epopeya alcanza su forma más elevada. El arquero comprende que cada flecha que lanza lleva una carga emocional, que cada verdad necesita un corazón preparado para recibirla. La violencia psicológica, antes invisible, se transforma en sensibilidad despierta. Sagitario honra su misión más alta cuando entiende que expandir la conciencia no significa romper estructuras internas ajenas, sino ofrecer sentido sin invadir, luz sin cegar, camino sin arrastrar. En ese punto final del viaje, Sagitario ya no necesita demostrar nada. Su presencia inspira porque es honesta y cuidadosa. Su fuego no quema, orienta. Su épica no deja víctimas emocionales, deja huellas de crecimiento compartido. Y en esa forma de existir, la violencia psicológica se disuelve definitivamente, reemplazada por una fuerza motivadora que no nace del impulso de huir o convencer, sino de la sabiduría profunda de quien ha aprendido a no dañar con aquello que ama, la verdad, la libertad y el sentido de la vida. En una franja aún más silenciosa de esta sombra aparece la violencia psicológica ligada a la velocidad de comprensión. Sagitario procesa la realidad con rapidez, conecta ideas, extrae conclusiones y avanza. Cuando esta velocidad no se regula, se convierte en una forma de dominación invisible. El otro queda atrás no por falta de valor, sino por tener un ritmo emocional distinto. Sagitario ya entendió, ya integró, ya perdonó, ya pasó página, y exige implícitamente que los demás hagan lo mismo. El daño no proviene de lo que se dice, sino de lo que se da por sentado. El proceso ajeno es apurado, invalidado por comparación temporal, dejando una sensación de torpeza emocional y de insuficiencia silenciosa. Existe también una violencia psicológica relacionada con la épica del desapego. Sagitario suele exaltar la capacidad de soltar como virtud suprema. En desequilibrio,
Este desapego se vuelve una forma de superioridad emocional. Quien todavía siente, recuerda o necesita elaborar es visto como atado, poco evolucionado o dependiente. Esta mirada no siempre se verbaliza, pero se transmite en actitudes, en distancia, en una frialdad envuelta en discursos de crecimiento. La herida aquí es profunda, porque convierte el vínculo emocional en una competencia espiritual donde solo gana quien menos necesita. Desde lo astrológico, Sagitario rige el sentido del viaje, pero en sombra puede despreciar el valor del arraigo. Permanecer, sostener, repetir, cuidar lo cotidiano se percibe como estancamiento. Esta visión genera una violencia psicológica hacia quienes encuentran significado en la estabilidad. El mensaje implícito es que quedarse es fracasar, que elegir lo simple es renunciar a la grandeza. Así, se desvaloriza una forma legítima de vivir y sentir, creando una grieta donde el otro se siente pequeño frente a la narrativa de lo grandioso. Hay además una violencia ligada al exceso de confianza en la propia intuición. Sagitario confía en su brújula interna, cuando está desconectado de la escucha, puede desestimar señales emocionales claras del entorno. No se registran límites, cansancios o pedidos porque todo va a estar bien. Esta fe desmedida se vuelve negligencia emocional. El daño no es intencional, pero sí persistente, porque se ignora sistemáticamente la realidad emocional del otro en nombre de una convicción optimista. En el plano simbólico, esta sombra se parece al guía que camina convencido de conocer el camino, sin notar que quienes lo siguen están heridos, exhaustos o perdidos. La épica continúa, pero el costo humano queda invisibilizado. La violencia psicológica surge de no mirar atrás, de no ajustar el paso, de no preguntar si aún hay fuerzas para seguir. Otra manifestación profunda aparece en la dificultad para tolerar la dependencia emocional transitoria. Sagitario valora la autonomía como ideal, pero olvida que todo proceso humano incluye momentos de apoyo mutuo, fragilidad y necesidad. Cuando alguien atraviesa una etapa de dependencia emocional legítima, Sagitario puede retirarse, endurecerse o intelectualizar la situación. El otro se siente una carga, un obstáculo para la libertad, una prueba que no debería existir. Esta vivencia deja una marca profunda, asociando la vulnerabilidad con el abandono. En un nivel kármico más elevado, esta violencia se vincula con pactos del alma relacionados con el poder de la palabra. Sagitario porta la flecha del verbo. Cada frase crea realidad. Cuando no hay conciencia de este poder, se generan heridas que no se recuerdan como golpes, sino como verdades dichas en momentos inadecuados. La palabra sagitariana puede acompañar durante años como una sentencia interiorizada, condicionando decisiones, autoestima y sentido de vida. Pero es precisamente en este punto donde la transformación alcanza una dimensión épica superior. Sagitario tiene la capacidad de reeducar su fuego verbal, de convertir la palabra en acto sagrado. Cuando comprende que no toda verdad necesita velocidad, que no toda visión necesita imponerse, que no toda comprensión necesita ser compartida de inmediato, su energía se vuelve profundamente reparadora. Astrológicamente, esta maduración implica integrar a Mercurio con Júpiter, unir pensamiento y sentido con escucha y adaptación. Sagitario aprende a traducir su visión al lenguaje emocional del otro, sin perder profundidad ni potencia. La épica deja de ser un monólogo y se convierte en un relato compartido. En esta versión consciente, Sagitario honra los ritmos, respeta los silencios, valida los procesos largos. Su entusiasmo deja de presionar y comienza a sostener. Su fe deja de exigir resultados y se transforma en confianza paciente. La violencia psicológica, antes expresada como apuro, distancia o superioridad, se transmuta en una presencia amplia donde cada quien puede crecer a su manera. Así, el arquero del zodiaco alcanza una sabiduría que no se aprende viajando lejos, sino quedándose lo suficiente como para comprender el impacto de cada paso. La verdadera libertad ya no consiste en irse, sino en elegir no herir. La verdadera verdad ya no es la que se dice sin filtros, sino la que se encarna con responsabilidad emocional. En ese punto final del recorrido, Sagitario se convierte en un guardián del sentido humano. Su fuego ilumina sin quemar, su palabra orienta sin dominar, su visión inspira sin desplazar. La violencia psicológica se disuelve no porque se niegue, sino porque ha sido atravesada, comprendida y transformada en conciencia viva. Y desde allí, la épica continúa, no como una sucesión de conquistas, sino como un acto permanente de respeto por la complejidad del alma humana, donde la expansión más grande es aprender a no dañar mientras se ama la verdad y la libertad.
En una zona todavía no explorada con profundidad aparece la violencia psicológica ligada al control del relato. Sagitario es narrador del sentido, constructor de historias que explican la vida. Cuando esta capacidad se vive en sombra, puede apropiarse de la narrativa compartida y reescribir los hechos desde su visión superior. Las experiencias emocionales ajenas son reinterpretadas, reencuadradas o suavizadas hasta perder su verdad original. No se niega lo ocurrido, se resignifica sin consentimiento. El otro comienza a dudar de su memoria emocional, porque el relato sagitariano es convincente, amplio, lógico y espiritualmente elegante. Así, la violencia no borra los hechos, borra la legitimidad del sentir asociado a ellos. También se manifiesta una violencia psicológica relacionada con la dificultad para asumir responsabilidad emocional sostenida. Sagitario puede reconocer que algo dolió, pero le cuesta permanecer en la incomodidad de reparar a largo plazo. Prefiere cerrar rápido, aprender la lección y seguir avanzando. Esta prisa por trascender el error deja al otro solo con el proceso de sanación. La herida no se valida en el tiempo, solo en el instante. El mensaje implícito es que insistir en el daño es estancarse, cuando en realidad se trata de integrar. En dinámicas grupales, esta sombra adquiere una forma aún más compleja. Sagitario suele ocupar roles de líder natural, inspirador, referente ideológico. Desde allí puede ejercer violencia psicológica mediante la exclusión simbólica. No expulsa directamente, pero deja de incluir emocionalmente a quien cuestiona su visión o no vibra con el ideal común. El grupo aprende rápido que emociones, dudas o límites no son bienvenidos. Se crea un clima donde la pertenencia depende de la adhesión a una narrativa optimista y expansiva, relegando a la sombra colectiva a quienes no pueden sostener ese tono permanentemente. Existe además una violencia ligada a la presión por perdonar. Sagitario cree en el aprendizaje y en la trascendencia, pero en sombra puede exigir perdón prematuro como prueba de evolución. El dolor que no se libera rápido es juzgado como apego, resentimiento o falta de conciencia. Esta presión espiritual invalida procesos emocionales legítimos y profundos. El otro se ve forzado a mostrar comprensión cuando aún está herido, creando una fractura interna entre lo que siente y lo que cree que debería sentir. Desde una perspectiva astrológica más profunda, Sagitario rige el destino entendido como dirección, no como imposición. Sin embargo, en desequilibrio puede usar la idea de destino para justificar daños emocionales. Todo ocurre por algo, todo era necesario, todo tenía que pasar así. Este fatalismo luminoso es una de las formas más sutiles de violencia psicológica, porque le quita al otro el derecho a enojarse, a lamentar, a nombrar la injusticia emocional. El destino se vuelve un argumento que silencia. También se revela una violencia vinculada al rechazo de la sombra emocional. Sagitario prefiere mirar alto, pero cuando niega sistemáticamente la tristeza, el miedo, la envidia o la dependencia, proyecta esa negación hacia afuera. Quien expresa estas emociones es visto como denso, negativo o problemático. Así se genera un entorno donde solo ciertas emociones son aceptables. El resto se margina, se minimiza o se espiritualiza. Esta exclusión emocional deja marcas profundas, porque obliga a fragmentar la propia experiencia para ser aceptado. En su dimensión épica, esta sombra representa al héroe solar que solo reconoce la luz y desprecia la noche. Avanza con convicción, pero deja atrás a quienes necesitan atravesar la oscuridad para transformarse. La violencia psicológica surge de no acompañar esos descensos, de no validar que el viaje humano no siempre es ascendente ni inspirador. Hay también una violencia relacionada con el uso del entusiasmo como anestesia emocional. Sagitario puede llenar los espacios incómodos con planes, ideas, proyectos y movimientos constantes. El silencio emocional es evitado. El duelo se distrae. La herida se tapa con acción. Esta hiperactividad espiritual puede impedir que los procesos emocionales se asienten, generando una sensación de vacío persistente en quienes rodean esta energía. El daño no es visible, pero se manifiesta como agotamiento psíquico. Sin embargo, en este mismo punto se encuentra una de las mayores llaves de redención del signo. Cuando Sagitario aprende a detenerse, a escuchar sin corregir, a permitir que el relato no tenga sentido inmediato, su energía se vuelve profundamente sanadora. Descubre que no todo necesita ser comprendido para ser respetado, que no toda herida necesita explicación para ser contenida. Astrológicamente, esta integración implica honrar el eje Géminis-Sagitario en su totalidad.
No solo la gran verdad, sino el detalle cotidiano. No solo el discurso elevado, sino la conversación sensible. Sagitario aprende a preguntar sin imponer respuesta, a compartir sin dirigir, a inspirar sin absorber. En esta versión consciente, el liderazgo sagitariano deja de ser vertical y se vuelve horizontal. La épica ya no gira en torno a una visión única, sino a la capacidad de sostener múltiples verdades emocionales sin jerarquizarlas. La violencia psicológica pierde su raíz porque ya no hay necesidad de tener razón, ni de ir más lejos, ni de demostrar evolución. Así, el arquero del zodiaco completa una de sus pruebas más complejas. Comprende que la verdadera sabiduría no está en elevarse por encima del dolor, sino en descender a él sin perder la fe. Que la libertad más alta no es la que se ejerce sin vínculos, sino la que se construye respetando la fragilidad ajena. Que la verdad más poderosa no es la que ilumina de golpe, sino la que acompaña sin herir. En ese estado, Sagitario encarna su arquetipo más puro. Su fuego ya no quema ni empuja, calienta. Su palabra ya no sentencia ni relativiza, sostiene. Su visión ya no impone destino, abre posibilidades. Y en ese espacio amplio y consciente, la violencia psicológica se disuelve por completo, transformada en una fuerza épica de sentido, respeto y expansión compartida, donde nadie queda atrás por sentir distinto, más lento o más profundo.